Mi nombre es Cristian Castro y yo les vengo a explicar los ejercicios sobre las leyes de Fourier, Newton y Stefan Boltzmann. Espero que les guste. Bueno, vamos a comenzar explicando un problema de la ley de Fourier para la conducción de calor. Entonces encontramos que una caja de espuma de poliestireno para mantener el hielo frío tiene un área de 0,80 metros cuadrados y sus paredes tienen un espesor de 2 centímetros. Esta en su interior está a 0 grados centígrados. Calcule la tasa de flujo de calor hacia el interior si la temperatura ambiente es de 30 grados centígrados. Entonces encontramos que para hacer este ejercicio tenemos que usar la ecuación de la ley de Fourier. Esta ecuación nos dice que la corriente de calor es igual a la constante de conductividad térmica por el área por el delta de temperatura sobre la longitud entre ambas temperaturas, o la distancia, la diferencia que hay entre ellas. Entonces, usar los valores que tenemos nos queda esto, que la constante de poliestireno, la K, equivale a 0,10 watts sobre metro por Kelvin por el área, entendemos que es de 0,80 metros cuadrados por el delta de temperatura, que sería 30, que es la temperatura ambiente, menos 0 grados, que es la temperatura en el interior, sobre la diferencia que hay entre ambas temperaturas. Aquí la tenemos en centímetros, entonces la vamos a pasar a metros, que sería 0,02 metros. Y al hacer la operación de esto en la calculadora nos va a dar que esto es igual a 12 watts o 12 joules sobre segundo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio sobre la ley de Stefan Boltzmann, que son para la radiación. El ejercicio dice: si el área superficial total del cuerpo es de 1,20 metros cuadrados y la temperatura superficial es de 30 grados centígrados o 303 grados Kelvin, con una emisividad de 1, calcule cuál es la tasa total de radiación dada por el cuerpo humano. Para resolver este ejercicio, primero tenemos que ver cuál es la ecuación de Stefan Boltzmann, que dice que la corriente de calor es igual al área por la emisividad por la constante por la temperatura a la 4. Encontramos que la emisividad va de 0 a 1 y pues nos está dando que la emisividad es 1, pues la vamos bien, y tenemos la constante que es 5,67 por 10 a la menos 8. Entonces al colocar estos valores en la ecuación nos queda que la corriente de calor es igual a 1,20 metros cuadrados por 1 por la constante que es 5,67 por 10 a la menos 8 por 303 Kelvin a la 4. Y esto nos va a dar igual a 574 watts. Y ahí tenemos un ejercicio de la ley de Stefan Boltzmann. Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio sobre la ley de enfriamiento de Newton, la ley de la convección. Primero vamos a explicar la ecuación, donde dice que la derivada de la temperatura sobre la derivada del tiempo es igual a menos la constante por la temperatura menos la temperatura ambiente. Vamos acá. Esta ecuación no nos sirve para resolver los ejercicios. Tenemos que resolver esta ecuación para poder hallar las ecuaciones que sí nos van a servir para resolver los ejercicios de esta ley. Esta explicación ya fue dada en el video sobre la ley de enfriamiento de Newton de mi compañera, pero la voy a volver a hacer para que nos quede más claro cómo realizar los ejercicios. Entonces vamos a comenzar resolviendo esta ecuación. Para resolver esta ecuación lo primero que tenemos que hacer es pasar la temperatura menos la temperatura ambiente al otro lado, por la que la vamos a pasar y va a quedar dividiendo, y vamos a pasar la derivada del tiempo, la vamos a pasar al otro lado para que nos quede multiplicando la constante. Luego vamos a integrar para poder sacar las derivadas. Entonces integramos, así quitamos estas derivadas, y al encontrarnos con esto nos encontramos que esto es lo mismo que tener un logaritmo, por lo que nos va a quedar, después de realizar la integración, nos va a quedar logaritmo de la temperatura menos la temperatura ambiente, y como nos damos cuenta aquí ya no tenemos esta derivada, de aquí la eliminamos, y a este lado nos va a quedar que vamos a eliminar esta derivada y nos va a quedar menos la constante por la temperatura. Ahora
al realizar integraciones siempre nos tiene que dar una constante, entonces ahora vamos a sumarle una constante. Ahora, como tenemos un logaritmo natural, lo que tenemos que hacer es quitarlo. Para quitarlo tenemos que usar la exponencial. Usamos exponencial a este lado y exponencial a este lado. Esta exponencial lo va a quitar a este logaritmo, pero a este lado nos va a quedar una exponencial. Por lo que la ecuación nos va a quedar la temperatura menos la temperatura ambiente va a ser igual a la exponencial menos la constante por la temperatura por la constante número 1. Entonces vamos a usar la exponencial en esto, pero al usar la exponencial en esto nos va a quedar la misma constante, no va a cambiar. Tener esto lo vamos a organizar y nos va a quedar que la temperatura, que va a depender del tiempo, va a ser igual a una constante por la exponencial de menos la constante por el tiempo, más la temperatura ambiente. Esta ecuación la vamos a usar solamente cuando el objeto es más caliente que la temperatura ambiente. Si el objeto tiene menor temperatura que la temperatura ambiente, vamos a usarlo así. Entonces en una va a quedar sumando o en la otra va a quedar restando, dependiendo de qué es lo que necesitemos. Ahora sí ya podemos resolver un ejercicio. Entonces tenemos que una taza de avena está a 80 grados centígrados y nos dimos cuenta que se demora 2 minutos en llegar a los 60 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo se demorará en llegar a 40 grados sabiendo que la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados? Bueno, entonces vamos a usar la ecuación que ya habíamos allá. Como sabíamos, como nos están diciendo que la temperatura del objeto, o sea, en este caso de la avena, es mayor que la temperatura del ambiente, entonces va a ser positiva la ecuación. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es mirar qué incógnitas tenemos y no tenemos ni esta constante ni esta constante, entonces tenemos que hallarla. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar esta constante. Para esto, hallar la constante C, vamos a usar la temperatura inicial. Entonces vamos a decir que la temperatura va a ser igual a 80 y eso es igual a C por la exponencial de menos K a la 0, que es la temperatura inicial. Esto nos va a cancelar esto, va a hacer que quede 1 y vamos a colocar la temperatura ambiente que es 20. Va a quedar así la ecuación. Vamos a pasar este 20 que lo tenemos aquí sumando, lo vamos a pasar a este lado a restar y nos va a quedar 60. Y eso nos va a dar que 60 es igual a C, o sea, a una de las constantes. Ahora tenemos ya esta constante despejada. Ahora necesitamos hallar esta segunda constante. Para hallar esta segunda constante vamos a usar la segunda temperatura que nos dieron, que fue la de 60 grados a los 2 minutos. En esta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que la temperatura en 2 minutos va a ser igual a 60. 60 va a ser igual a este 60 que acabamos de hallar acá. Vamos a reemplazar la C. Entonces va a quedar que 60 es igual a 60 por la exponencial del tiempo, que es menos 2 por K, más la temperatura ambiente, que es 20. Este 20 que lo tenemos aquí sumando lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación para que nos quede 40. 20 menos 60, 40. Y igual a 60 por exponencial de menos 2K. Ahora vamos a pasar este 60, lo vamos a pasar a este lado a dividir y nos va a quedar 2 tercios es igual a la exponencial de menos 2K. Ahora necesitamos quitarnos la exponencial. Para quitarnos la exponencial vamos a usar logaritmo. Al usar logaritmo a este lado nos quitamos la exponencial y ahora a este lado nos va a quedar un logaritmo. Entonces nos queda logaritmo de 2 tercios es igual a menos 2K. Ahora aquí ya no podemos hacer nada más, por lo que vamos a despejar la K. K va a ser igual a menos 1/2 del logaritmo natural de 2 tercios. Ahora que ya tenemos K y tenemos C, que son las dos constantes que no teníamos, vamos a poder resolver el ejercicio. Entonces nos queda que nos dicen que cuál es el tiempo que se necesita para llegar a 40 grados. Entonces vamos a colocar todos estos valores que ya tenemos ahí. Dicen que acá tenemos que llegar a 40 grados. Colocamos 40 grados. Igual a 60, que es esta C que tenemos acá y que aquí nos ha dado 60. Colocamos el 60 por
la exponencial y colocamos k, que nos dé todo este valor, por el tiempo más 20, que es la temperatura ambiente. Entonces comenzamos a resolver. Este 20 que tenemos acá lo pasamos a este lado a restar, lo que nos queda 20 menos 40 igual a 20 igual a 60 en todo este término. Ahora tenemos que quitarnos este 60, por lo que lo vamos a pasar a este lado a dividir. Esa división nos va a quedar como un tercio y nos va a quedar un tercio igual a la exponencial de 1/2 logaritmo de 2 tercios por el tiempo. Luego tenemos una exponencial, por lo que tenemos que quitarla. Usamos logaritmo. Al usar logaritmo, colocamos logaritmo a este lado, logaritmo a este lado. Con esto nos quitamos el exponencial y ya ya no nos queda ninguna incógnita, solamente la t. Por lo que vamos a despejar la t, o sea el tiempo, y nos va a quedar que el tiempo es igual a 2 veces el logaritmo natural a un tercio sobre el logaritmo natural de 2 tercios. Y al poner eso en la calculadora nos va a dar igual a 5,42 minutos. Y así se resuelve un ejercicio de la ley de enfriamiento de Newton por convección.